Se suponía que sería una tarde tranquila para James, un hombre negro de buen corazón que buscaba unirse a una nueva comunidad eclesial. Pero la exclusión a la que se enfrentó en las puertas de la iglesia fue increíble. Justo cuando parecía que su dignidad sería negada, la fortaleza silenciosa de James provocó un cambio poderoso dentro de la congregación, obligándolos a enfrentar sus propios valores. Mira hasta el final para ver cómo se desarrolla esta inspiradora historia. Y si defiendes la igualdad y crees en Black Lives Matter, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios a continuación. James Marshall entró en la iglesia ese domingo por la mañana, con una tranquila sensación de esperanza. Se había mudado recientemente a este pequeño pueblo, con la esperanza de empezar de nuevo y de encontrar una comunidad que pudiera apoyarlo espiritualmente. La iglesia siempre había sido un punto de apoyo para James. Al haber crecido en una familia profundamente religiosa, valoraba la sensación de conexión y propósito que le brindaba, y había buscado lugares de culto donde quiera que viviera. Hoy no era diferente. Vestido con su mejor traje de domingo, un traje oscuro, zapatos lustrados y una corbata que su difunta madre le había regalado años atrás, estaba preparado para conocer gente nueva y unirse a la hermandad. Mientras subía los escalones, James notó la forma en que el sol de la mañana arrojaba un cálido resplandor sobre la fachada de piedra de la antigua iglesia. Sintió que la suave paz que había conocido en lugares similares lo invadía. La vista de las vidrieras y el sonido de la suave música de los himnos que provenía del interior de la capilla le recordaron innumerables domingos pasados en otras iglesias, rodeado de comunidad y fe compartida. Respiró profundamente, saboreando la sensación familiar, y se dirigió hacia la entrada con una sonrisa respetuosa pero esperanzada. Sin embargo, cuando se acercaba a la puerta, vio al acomodador de la iglesia de pie junto a la entrada. El acomodador era un hombre mayor, de comportamiento formal y reservado, como si fuera más un portero que un recepcionista. James asintió cortésmente, ofreciendo un cálido «buenos días», mientras se acercaba, pero el rostro del acomodador permaneció rígido. Su mirada se desplazó sobre James con una sutil inquietud. No sonrió ni le devolvió el saludo. En cambio, pareció observar a James con atención, evaluándolo como si estuviera tratando de decidir si pertenecía allí. Hubo una pausa inusual antes de que el acomodador siquiera hablara. Su incomodidad era tan evidente como desconcertante para James. Finalmente, el acomodador se aclaró la garganta y, en voz baja, sugirió que tal vez esta iglesia podría no ser el lugar adecuado para él. Sus palabras fueron cautelosas, teñidas de un borde de formalidad que apenas ocultaba su incomodidad. James hizo una pausa, inseguro de lo que acababa de escuchar. Fue como si el acomodador hubiera levantado un muro entre él y la entrada, una barrera de exclusión cortés pero inequívoca. James, desconcertado, preguntó si había entendido mal. Explicó que era nuevo en la zona y que estaba ansioso por unirse a una comunidad. Habló abiertamente sobre su deseo de adorar y compartir la fe, esperando que su sinceridad suavizara la postura rígida del acomodador. Pero la expresión del acomodador permaneció cautelosa y dudó. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia la entrada antes de volver a James, como si estuviera debatiendo si continuar o no. Finalmente, murmuró algo sobre cómo la iglesia tenía una cierta tradición y que no todos los recién llegados eran adecuados para ella. James entendió ahora lo que el acomodador no estaba diciendo directamente. La inquietud del acomodador, su renuencia a dejar entrar a James,
no se debía a la falta de espacio o a un problema de compatibilidad. Se debía a James mismo, a su presencia, su apariencia, su color de piel. Fue una comprensión dolorosa, una que no esperaba enfrentar allí, de todos los lugares posibles. Por un momento, sintió que el peso de la decepción se posaba pesadamente sobre sus hombros, un dolor familiar de experiencias pasadas que resurgió mientras permanecía allí, incapaz de entrar en el lugar al que había llegado en busca de paz. Aún así, James no estaba dispuesto a rendirse. Con una resolución tranquila pero firme, sostuvo la mirada del acomodador y le explicó que la fe no era una cuestión de tradición o apariencia, sino de compañerismo, amor y aceptación. Señaló que él también era una persona de fe, que merecía un lugar dentro de esta comunidad, tanto como cualquier otra persona. Su voz era firme, sin ira, pero llena de la convicción que lo había guiado a través de muchas de las dificultades de la vida. Habló no para desafiar al acomodador, sino para recordarle los valores que a los ojos de James una iglesia debería encarnar. El acomodador, sin embargo, permaneció impasible. Su expresión se volvió más fría, apretó la mandíbula y se hizo a un lado, colocándose como una barrera física entre James y la entrada. Reiteró, con más firmeza esta vez, que tal vez sería mejor que James buscara una congregación diferente. No había duda de la firmeza de su tono, un mensaje tácito de que James no era bienvenido allí. Alrededor de ellos, algunos feligreses se reunieron cerca, algunos observando el intercambio con miradas incómodas, otros con expresiones de simpatía mezcladas con incomodidad. La tensión era palpable, una fuerza invisible pero poderosa que separaba a James de la congregación a la que esperaba unirse. Algunos de los miembros más jóvenes lo miraron con silenciosa empatía. Sus expresiones insinuaban desaprobación por el comportamiento del acomodador, pero nadie habló ni intervino. Su silencio fue cómplice. James sintió una oleada de tristeza. El dolor de la exclusión pesaba sobre él. Sin embargo, incluso en este momento de rechazo, mantuvo la cabeza en alto, negándose a permitir que este trato disminuyera su dignidad. James se dio cuenta de que el prejuicio del acomodador era más profundo que un simple malentendido. Era una postura endurecida, probablemente justificada por años de creencias estrechas y un pensamiento insular. Se dio cuenta de que estaba parado frente a un muro construido por una mentalidad que valoraba la exclusión por encima de la unidad, una que veía las diferencias como amenazas en lugar de oportunidades para la conexión. Pero cuando miró a los ojos del acomodador, James sintió que algo cambiaba dentro de él, un recordatorio de su propia fuerza, su capacidad de superar la estrechez de miras sin dejar que manchara su corazón. Podía sentir el aguijón del rechazo, sí, pero también sintió que un sentido más profundo de propósito despertaba dentro de él, una determinación de no dejar que esta estrechez de miras lo definiera o dictara su sentido de valía. Había venido aquí para buscar una comunidad, y si no podía encontrarla dentro de estos muros, crearía la suya fuera de ellos. Con un gesto tranquilo y respetuoso, James dio un paso atrás, alejándose de la puerta con tranquila dignidad. Se detuvo en la escalinata de la iglesia, contemplando la vista del edificio, el lugar que había esperado que lo recibiera, y una sensación de paz lo invadió. No se dejaría vencer ni desanimar. Su fe era demasiado fuerte, su espíritu demasiado resistente. Mientras permanecía allí, las miradas curiosas de los feligreses lo siguieron. Algunos más se acercaron, vacilantes, pero visiblemente afectados por su respuesta digna. Algunos adultos jóvenes se acercaron a él, con expresiones de disculpa.
sus rostros marcados por un arrepentimiento que no podían expresar. Una mujer le ofreció una sonrisa amable, sus ojos llenos de empatía, como si reconociera en silencio la injusticia de la situación. James le ofreció una sonrisa amable a cambio. Su presencia en la escalinata fue un poderoso recordatorio de los principios de amor y aceptación que deberían haber estado en el corazón de este lugar. Se mantuvo como un testigo silencioso, encarnando el espíritu de la verdadera fe, un faro de fortaleza silenciosa en un lugar que, por el momento, había perdido de vista sus valores. James se paró en la escalinata de la iglesia. Su tranquila dignidad era un poderoso testimonio de su resistencia mientras observaba a los feligreses entrar en la iglesia, cada uno de ellos lanzándole rápidas miradas de soslayo. Algunos pasaron apresurados, avergonzados por la escena, mientras que otros vacilaron, con expresiones conflictivas. Su tranquila presencia despertó algo dentro de ellos, un recordatorio de los valores que decían defender, pero que habían permitido convertirse en meras palabras, huecas y olvidadas. Algunos de los feligreses más jóvenes se quedaron cerca. Su desaprobación de las acciones del acomodador era clara, aunque ellos también permanecieron en silencio, atados por su renuencia a desafiar la tradición abiertamente. El ministro, notando la escena desde dentro de la entrada de la iglesia, se acercó. Su expresión era una mezcla de curiosidad y preocupación. Miró a James con una distancia cautelosa, como si lo evaluara no como un invitado en busca de compañerismo, sino como un extraño. El ministro, un hombre de mediana edad conocido por su estricta adhesión a la tradición, asintió con la cabeza al acomodador, quien dio un paso atrás ligeramente, su rostro ahora expectante. Aquí estaba el hombre cuya aprobación o destitución tenía la última palabra. Con una sonrisa ensayada, el ministro saludó a James, aunque había un tono cortante, una leve advertencia disfrazada bajo una capa de cortesía. Habló un poco, preguntándole de dónde era James, con un tono amistoso pero cuidadosamente medido. James respondió abiertamente. Sus palabras eran sinceras mientras explicaba su reciente mudanza a la zona y su deseo de encontrar una nueva iglesia donde pudiera compartir la fe y la comunidad. Mencionó cómo su educación en la iglesia le había inculcado valores de bondad e inclusión, un amor compartido que unía a personas de todos los orígenes. Mientras hablaba, la voz de James transmitía una calidez inconfundible, un deseo sincero de encontrar una conexión. Sin embargo, mientras James continuaba, la mirada del ministro se desvió. El interés cortés en sus ojos dio paso a algo más frío. La sonrisa cuidadosamente elaborada del ministro se desvaneció, reemplazada por una mirada de desdén silencioso. Era sutil pero inconfundible, la mirada de alguien que ya había decidido que James no pertenecía allí. Se movió y miró hacia la puerta de la iglesia, como si quisiera indicar que no tenía intención de continuar con esa conversación. El ministro comenzó entonces a explicar, con palabras cautelosas y en clave, que la suya era una congregación muy unida, una iglesia con tradiciones de larga data, que valoraba una cierta alineación cultural. Cada frase estaba envuelta en ambigüedad, pero James entendió el mensaje a la perfección. El ministro estaba sugiriendo, sin decirlo directamente, que su presencia de alguna manera perturbaría la estructura de su comunidad, como si su propia existencia fuera incompatible con el espíritu de la iglesia. El lenguaje vago no hizo nada para ocultar el prejuicio subyacente. Cada palabra cuidadosamente elegida reforzaba una barrera que no tenía nada que ver con la fe y todo que ver con la exclusión. James permaneció en silencio por un momento.
con el rostro sereno mientras asimilaba las palabras del ministro. Sintió el aguijón del rechazo, pero también sintió que una profunda determinación surgía en su interior. Se dio cuenta de que su fe, que había sido una luz guía durante toda su vida, era algo que nadie podía quitarle. Allí estaba, en las escaleras de una iglesia a la que había querido llamar hogar, solo para encontrarse con mentes cerradas y corazones endurecidos. Lo entristeció, pero no lo venció. Había visto este prejuicio antes, pero también había visto el poder de la bondad, la compasión y la verdadera comunidad. Un pequeño grupo de feligreses que habían estado observando se acercó, sus rostros grabados con una mezcla de simpatía e incomodidad. Entre ellos había una mujer joven, con una sonrisa vacilante. Sus ojos reflejaban una disculpa silenciosa, mientras miraba a James y al ministro. Se presentó y expresó su pesar por la forma en que lo habían tratado, explicando que así no era como ella creía que debía ser la fe. Sus palabras, aunque simples, transmitían sinceridad, una señal de su propio conflicto con la postura de la Iglesia. El ministro se movió incómodo, mirando a la pequeña multitud que se estaba reuniendo. Su fachada cortés empezó a resquebrajarse, y su irritación aumentó al notar que la presencia silenciosa de James estaba creando un revuelo, provocando una conversación que desafiaba su autoridad y el insularismo que la Iglesia mantenía desde hacía mucho tiempo. Se aclaró la garganta y le hizo un gesto sutil al acomodador, que se adelantó como para alentar a la multitud a dispersarse, pero los feligreses no se movieron. En cambio, se mantuvieron firmes. Sus expresiones pasaron del interés cortés a la solidaridad silenciosa. James respiró profundamente y sostuvo la mirada del ministro con una resolución tranquila. Luego se volvió hacia la pequeña reunión que lo rodeaba, hablando no con enojo, sino con una convicción inquebrantable. Habló de su fe, del poder del amor y la aceptación, valores que lo habían sostenido a través de los desafíos de la vida y fortalecido su creencia en la comunidad. Les dijo que una iglesia debería ser un lugar donde todos fueran bienvenidos, un santuario para quienes buscan conexión y unidad, no un lugar donde el juicio y la exclusión prevalecieran. El rostro del ministro se tensó cuando James habló. Su incomodidad era palpable cuando sus palabras tocaron la fibra sensible de quienes lo escuchaban. Algunos de los feligreses más jóvenes asintieron con la cabeza en señal de acuerdo, e incluso algunos de los miembros mayores observaron con expresiones pensativas su silencio, lleno de contemplación. Habían venido a escuchar un sermón ese día, pero fueron las palabras improvisadas de James las que resonaron, recordándoles una fe más profunda que tal vez habían olvidado en su adhesión a la tradición. Al ver el impacto que tuvieron sus palabras, James sintió que una sensación de paz se apoderaba de él. Sabía que, independientemente de la respuesta del ministro, ya había hecho lo que vino a hacer. Había compartido su verdad, había hablado a favor de la inclusión y la bondad, y había creado un momento de reflexión entre la congregación. Su presencia en esos escalones, su voluntad de mantenerse firme en sus creencias, había dejado una marca indeleble, una que permanecería mucho después de que se fuera. El ministro, al darse cuenta de que estaba perdiendo la atención de su congregación, finalmente habló, con la voz tensa, pero tratando de recuperar el control. Agradeció a James por su visita, pero reiteró, en un tono que no admitía más discusión, que la Iglesia tenía un cierto carácter que deseaban preservar. Fue una despedida cortés pero firme, que subrayó su compromiso de mantener las cosas como estaban, inalteradas y exclusivas. Con un gesto de la cabeza, James reconoció la decisión del ministro.
aunque su mirada tranquila tenía un silencioso desafío. Se volvió hacia la joven, que le había ofrecido su apoyo. Le tendió la mano y le expresó su gratitud. Ella aceptó su apretón de manos, su rostro lleno de admiración, su solidaridad silenciosa hablando más alto que cualquier palabra. Y luego, con una última mirada a la iglesia, James bajó las escaleras. La pequeña multitud se abrió respetuosamente para dejarlo pasar. Caminó con paso firme. Su corazón no estaba lleno de amargura, sino de esperanza. Sabía que la fe, la verdadera fe, era mucho más grande que las paredes de cualquier edificio o los límites establecidos por el prejuicio. Al irse, James se llevó consigo la certeza de que su fuerza había despertado algo en quienes habían presenciado el intercambio, una semilla de cambio que crecería con el tiempo. Para quienes permanecieron en la escalinata de la iglesia, observando su partida, la presencia de James se había convertido en un poderoso recordatorio del verdadero significado de la comunidad y la aceptación. Su mensaje permaneció en sus mentes, desafiándolos a reconsiderar sus propias creencias y los valores que decían tener en alta estima. Y cuando las puertas se cerraron detrás de ellos, muchos se preguntaron, tal vez por primera vez, qué significaba vivir verdaderamente por fe. Mientras James se alejaba de la iglesia, sintió que una tranquila determinación se apoderaba de él. Sus pasos eran firmes y pausados. El eco de sus propias palabras, pronunciadas en las escaleras de la iglesia, resonó en su mente. Había venido en busca de comunidad y conexión, con la esperanza de un lugar donde la fe pudiera unir en lugar de dividir. Pero lo que había encontrado era una institución escondida detrás de la tradición, un lugar donde el prejuicio había tomado el lugar de la aceptación. Sin embargo, incluso frente al rechazo, James no sintió amargura, solo una tranquila sensación de propósito. Había dicho su verdad y dejado su huella, y ya podía sentir que algo se había agitado en los corazones de quienes habían presenciado el intercambio. De regreso a la iglesia, el estado de ánimo entre los congregantes era inquieto. La charla habitual previa al servicio fue reemplazada por conversaciones susurradas y miradas pensativas. Los miembros más jóvenes, especialmente aquellos que se habían sentido conmovidos por las palabras de James, permanecieron afuera en las escaleras, dudando en entrar. Se miraban unos a otros con expresiones de duda, como si estuvieran viendo la iglesia con nuevos ojos. Muchos habían sido criados en esta congregación, acostumbrados a las rutinas y valores que defendía, pero ahora estaban comenzando a cuestionar esos valores. La imagen de James de pie con tranquila dignidad, hablando de inclusión y fe, permaneció en sus mentes un marcado contraste con la exclusión que acababan de presenciar. Dentro del santuario, el ministro se preparó para comenzar el servicio, tratando de recuperar el control de la atención de la congregación. Ocupó su lugar en el púlpito, abriendo su Biblia con un aire ensayado, pero podía sentir la inquietud de la gente sentada frente a él. Su anterior despido de James no había pasado desapercibido, y estaba claro, por las miradas inciertas en los ojos de la congregación, que su autoridad había sido cuestionada silenciosamente. Al comenzar su sermón, eligió un pasaje que hablaba de la tradición y de la importancia de preservar los valores comunitarios, con la esperanza de reforzar sutilmente su postura anterior. Su tono era firme, pero había tensión en su voz, un intento tácito de hacer que su congregación volviera a la normalidad. Sin embargo, mientras hablaba, notó que faltaban las respuestas habituales, los gestos de aprobación, los amén murmurados. Sus palabras parecían no tener sentido.
absorbidas por el impacto persistente de la escena en la escalera. Por primera vez, el mensaje de exclusión que había fomentado sutilmente estaba encontrando una resistencia silenciosa. Afuera, un grupo de adultos jóvenes que se habían reunido después de ver la partida de James comenzó a hablar entre ellos. Compartieron su malestar con lo que habían presenciado, expresando su consternación por la forma en que James había sido rechazado. Algunos hablaron de su admiración por el coraje que había demostrado, manteniéndose firme con gracia y convicción. Una joven, Seira, que había sido la primera en acercarse a James, expresó lo que muchos sentían: que los acontecimientos de hoy los habían obligado a enfrentar verdades incómodas sobre sus propias creencias y las prácticas de su iglesia. Sarah recordó la forma en que James había hablado, su voz llena de sinceridad y calidez, mientras describía los valores que lo habían guiado a lo largo de su vida. No podía quitarse de la cabeza la imagen de su mirada tranquila e inquebrantable, la forma en que se había enfrentado con determinación al rechazo sin enojo ni resentimiento. Había encarnado una fe que estaba arraigada en la bondad y la aceptación, una fe que parecía trascender los límites que la Iglesia había erigido a su alrededor. A ella también le dolía el corazón al darse cuenta de que, si bien había crecido escuchando sermones sobre el amor y la comunidad, nunca se había cuestionado realmente lo que significaba vivir esos valores plenamente. A medida que la discusión entre los jóvenes congregantes crecía, algunos miembros mayores que los habían escuchado se unieron con expresiones pensativas. Un hombre, el señor Ellis, que había sido parte de la congregación durante casi 3 décadas, habló con vacilación. Admitió que él también había sentido una punzada de arrepentimiento al ver a James alejarse, recordando que él había venido a la iglesia hace muchos años, buscando comunidad y aceptación. Confesó que la postura excluyente de la iglesia lo había preocupado a menudo, pero había permanecido en silencio, eligiendo aceptarla en lugar de enfrentarla. La conversación que se desarrolló entre el grupo fue una de introspección silenciosa, cada miembro lidiando con su propia comprensión de la fe y la comunidad. Para algunos, era la primera vez que realmente cuestionaban las prácticas que habían seguido sin cuestionar durante años. La presencia de James, sus palabras, habían abierto una puerta en sus corazones, invitándolos a mirar más profundamente lo que significaba vivir según los principios que profesaban. Dentro del santuario, el ministro continuó su sermón, pero su voz se volvió más tensa al notar la ausencia de algunos de sus feligreses más jóvenes, que todavía estaban afuera discutiendo. Su ausencia arrojó una sombra sobre el servicio, un recordatorio tácito de que su autoridad había sido cuestionada, que su intento de excluir a James había creado una grieta dentro de su congregación. Podía sentir que la deferencia habitual en la que confiaba estaba fallando, que su mensaje de exclusividad ya no lograba tener la misma influencia que antes. Después del servicio, cuando los feligreses comenzaron a salir, el grupo que se había quedado afuera se reunió con los demás, con expresiones sombrías pero resueltas. Sarah, envalentonada por las conversaciones que había compartido, se acercó al ministro, con voz tranquila pero firme. Expresó su decepción por la forma en que James había sido tratado, explicando que siempre había creído que la iglesia era un lugar de amor y apertura, un santuario para todos los que buscaban la fe. Sus palabras fueron respetuosas, pero había una convicción innegable en su tono, una clara señal de que ella y otros no estaban dispuestos a ignorar el mensaje de exclusión que se había impuesto ese día. El ministro, desconcertado, trató de responder con su autoridad habitual, repitiendo su postura sobre
preservar la tradición y mantener los estándares de la comunidad. Pero sus palabras sonaron huecas. Su impacto se atenuó ante la silenciosa fuerza que Sarah y los demás mostraron. Por primera vez, sintió que su control sobre la congregación se desvanecía. Una sensación de que su autoridad, que había tenido durante mucho tiempo, ya no era incuestionable. A medida que más feligreses empezaron a expresar su acuerdo con Sarah, el ministro se dio cuenta de que se había producido un cambio, un punto de inflexión provocado por la simple presencia de un hombre al que se le había negado la entrada. La breve aparición de James, su postura digna en la escalinata de la iglesia, había catalizado algo más profundo, un movimiento dentro de la congregación para reevaluar sus valores, para considerar la fe no como un medio de separación, sino como un llamado a la inclusión. Durante las semanas siguientes, las conversaciones continuaron, tanto dentro de la iglesia como dentro de la ciudad. La historia de James se difundió, convirtiéndose en un símbolo de resiliencia y una protesta silenciosa contra la exclusión. Algunos feligreses se acercaron directamente a James, invitándolo a unirse a ellos en discusiones fuera de la iglesia. Expresaron su pesar por cómo lo habían tratado y compartieron su deseo de construir una comunidad que fuera fiel a los ideales en los que creían, ideales de compasión, respeto y unidad. James, conmovido por su sinceridad, aceptó sus invitaciones y se unió a ellos en reuniones informales donde compartieron comidas, historias y reflexiones sobre la fe. Juntos crearon un nuevo sentido de compañerismo que se extendía más allá de las paredes de cualquier edificio, basado en un compromiso con los valores que todos apreciaban. Para James, esta nueva comunidad fue un recordatorio de que la verdadera fe trascendía la tradición, que se encontraba en la bondad compartida entre las personas, en el coraje de defender lo que era correcto y en la voluntad de aceptar a los demás, independientemente de las diferencias. Y así, la iglesia que una vez había estado cerrada para él, comenzó a cambiar. Su congregación se reformó en torno a los mismos principios que James había defendido en esos escalones. Los muros de exclusión comenzaron a derrumbarse lentamente, reemplazados por un espíritu de apertura y un compromiso renovado de vivir la fe en su forma más verdadera. Al final, James había encontrado la comunidad que había buscado, no en el santuario que inicialmente lo había rechazado, sino en los corazones de aquellos que se habían sentido inspirados por su fuerza, su dignidad y su creencia inquebrantable en el poder del amor y la aceptación. Durante los siguientes meses, la atmósfera en la iglesia cambió y se agitó con cambios que comenzaron a remodelar la congregación de maneras profundas. El impacto de la silenciosa resiliencia de James persistió, entretejido en la trama de conversaciones y reflexiones que permearon la comunidad de la iglesia. Mientras el ministro continuaba con sus sermones semanales, el tono de sus palabras se había suavizado, como si estuviera reconociendo sutilmente la oposición silenciosa que había sentido por parte de su congregación. Aunque no abordó abiertamente el incidente, estaba claro para quienes asistían regularmente que su autoridad, que antes no había sido cuestionada, ahora estaba atenuada por la conciencia de que las opiniones de la congregación habían evolucionado. James, mientras tanto, se había convertido en una figura fija en la ciudad, no solo como un recién llegado respetado, sino como un catalizador involuntario del cambio. Asistía a eventos comunitarios, se reunía con líderes locales y se conectaba con personas de diversos orígenes que se sentían inspiradas por su historia.
Aquellos que habían oído hablar del incidente en la iglesia y admiraban su dignidad, comenzaron a invitarlo a las reuniones, viendo en él a un hombre cuya fe trascendía muros y fronteras, alguien que encarnaba los verdaderos valores de la compasión y el respeto. Un domingo por la mañana, varios meses después del incidente, James decidió volver a la escalinata de la iglesia, no para desafiar o confrontar, sino simplemente para reflexionar. Había seguido encontrando comunidad fuera de la iglesia, entre quienes lo habían buscado y se habían solidarizado con él. Pero hoy se sentía atraído de nuevo al lugar donde todo había comenzado, a la escalinata donde había expresado su verdad y provocado una revolución silenciosa dentro de la congregación. Al acercarse, notó que algunos feligreses se arremolinaban cerca de la entrada, algunos de los cuales reconoció de su visita anterior. Lo notaron. Sus rostros se iluminaron con calidez y respeto. Una de los miembros más jóvenes, Sarah, que había sido una de las primeras en expresar su apoyo, se acercó a él con una sonrisa y lo invitó a entrar. Su gesto fue abierto y genuino, un reconocimiento simple pero poderoso de que su presencia era bienvenida. James, tras dudar un momento, asintió y aceptó la invitación. Subió los escalones y entró en la iglesia, sintiendo el peso del momento al cruzar el umbral. El santuario estaba lleno de gente que se preparaba para el servicio, pero cuando vieron a James, se hizo el silencio en la sala y las cabezas se giraron, con los ojos suavizados por el reconocimiento. Muchos lo recordaban de aquel día en los escalones, recordando el coraje que había demostrado y la gracia con la que había manejado el rechazo. Ahora, al verlo allí, sus miradas reflejaban una mezcla de respeto y admiración. El ministro, de pie al frente del santuario, también vio a James. Por un breve momento, su expresión vaciló. La incertidumbre brilló en sus ojos. Miró a su alrededor, como si estuviera midiendo la reacción de su congregación antes de aclararse la garganta y comenzar el servicio. Su tono era mesurado, sus palabras más deliberadas de lo habitual, mientras guiaba a la congregación a través de himnos y oraciones. James se sentó en silencio cerca del fondo, observando el servicio con la misma compostura tranquila que había mostrado meses antes en los escalones de la iglesia. Cuando llegó el momento del sermón, el ministro hizo una pausa y miró a la congregación con una expresión que transmitía tanto introspección como sentido de responsabilidad. Después de un momento de vacilación, comenzó a hablar. Sus palabras tenían un peso nuevo, como si él también estuviera luchando con las creencias que había mantenido tan rígidamente. Habló del amor y la humildad, del poder de la fe para unir en lugar de dividir. Reconoció que a veces la tradición podía convertirse en una barrera, un obstáculo que impedía que las personas se vieran como iguales. Su voz se suavizó al admitir que la fe debería ser una cuestión de inclusión, de dar la bienvenida a todos los que buscaban conexión y consuelo espiritual. Aunque no mencionó a James directamente, las palabras del ministro fueron un reconocimiento tácito del viaje que los había llevado a todos a ese momento. Su sermón resonó en la congregación. La humildad en su tono conmovió incluso a aquellos que alguna vez lo habían apoyado firmemente a favor de las viejas costumbres. Hubo un cambio silencioso en el santuario, un reconocimiento tácito de que la iglesia estaba comenzando a abrir sus puertas no solo físicamente, sino espiritualmente. Cuando terminó el servicio, James permaneció sentado, observando a la congregación que se levantaba para irse. Algunos se quedaron, abriéndose paso hacia él con expresiones cálidas, ansiosos por conectarse.
Sara estaba entre ellos, su rostro iluminado con una sonrisa genuina mientras le agradecía por regresar. Otros, incluidos algunos de los miembros más antiguos que inicialmente se habían resistido a cualquier cambio, también se acercaron, ofreciéndole pequeños gestos de respeto. Cada interacción, aunque simple, reflejaba el cambio que se había producido dentro de la Iglesia, una comunidad que lentamente abrazaba los valores que alguna vez solo había predicado. El ministro mismo finalmente se acercó, su comportamiento reservado pero respetuoso. Le ofreció su mano a James, un gesto vacilante, pero que conllevaba un reconocimiento silencioso del impacto que James había tenido. James aceptó el apretón de manos con una sonrisa amable, entendiendo que el camino hacia el cambio a menudo era gradual, marcado por pasos pequeños, pero significativos. El ministro, aunque todavía reservado, pareció apreciar la gracia con la que James respondió a su gesto, como si se sintiera aliviado de que finalmente se estuviera cruzando ese puente entre ellos. En las semanas siguientes, la Iglesia siguió transformándose. Sus puertas se abrieron más que antes, y sus feligreses fueron más conscientes del verdadero significado de la comunión. James se convirtió en una parte integral de la comunidad, no definida por las paredes de ningún edificio en particular, sino por las conexiones que había forjado a través de la empatía y la resiliencia. Su presencia se convirtió en un testimonio viviente de la fuerza del coraje silencioso, un recordatorio para quienes lo rodeaban de que la fe debía ser una fuente de unidad. Años más tarde, la gente del pueblo recordaría a James no como un extraño que desafiaba sus normas, sino como un hombre que les había recordado con delicadeza la esencia de la fe. Se convirtió en un símbolo de gracia e integridad, una persona que les había mostrado la importancia de defender las propias creencias, sin amargura ni ira. Su impacto perduró en la comunidad, entretejido en las vidas de quienes una vez se habían resistido a él, pero ahora lo veían como parte de la familia. Al final, James encontró la comunidad que buscaba, no por un solo acto de desafío, sino por la fortaleza silenciosa que lo había guiado a lo largo de su vida. La Iglesia, transformada por su presencia, se erigió como un faro de bienvenida, un lugar que finalmente se había vuelto digno de su llamado. Y de esta manera, el legado de James se convirtió en un legado de unidad, un recordatorio vivo del poder de la compasión, el perdón y la búsqueda inquebrantable de la verdadera pertenencia. Descargo de responsabilidad. Las historias contadas aquí son completamente ficticias y tienen el propósito de entretener. No representan hechos reales.